Podéis abrir la Biblia por el estudio de Daniel. Daniel capítulo 6. Vamos a continuar con esta apasionante historia. Hoy vemos una historia de salvación, pero no es solamente la historia de salvación de Daniel. Es una historia importante que ocurrió a otro rey. La dinámica se repite más o menos con los reyes que están llegando, ¿verdad? El reino que juzgó a los judíos, Babilonia, la gran Babilonia, ahora es juzgado por otro reino más fuerte, el reino de Media y de Persia. O sea, la cabeza de oro con la cual soñó Nabucodonosor, esa cabeza de oro que era el propio Nabucodonosor, Babilonia, cayó, fue derrotada. Y ahora estamos en el pecho y brazos de plata, en el reinado de los medo-persas. Su rey, Darío el Meda, o por lo menos eso dice el principio de nuestro texto. Aunque debo decir, hermanos, que curiosamente no se tienen datos de este Darío. Se tienen datos de otros Daríos, pero no de este Darío. Por lo cual se piensa, creo que acertadamente, que este Darío era en realidad Ciro de Persia. Era la misma persona, que no son dos, sino el mismo. Porque el significado de Darío es manteniendo lo que es bueno. Por lo tanto, Darío era simplemente otro nombre de Ciro. De hecho, Darío pudo ser solo un título honorífico. Su nombre bien pudo ser Ciro el persa, quien mantenía el orden. Nuestro rey, nuestro monarca, es Felipe VI, pero también se le dice Borbón, ¿no? De la familia de los Borbones. Es otro título. Pues Darío parece ser el título honorífico de Ciro el persa, de quien sí se tiene registros, quien mantenía lo bueno. Eso significa Darío. Un rey de los medos, Darío, que tenía creencias religiosas diferentes al que ya vimos Nabucodonosor. Darío no era un rey politeísta. No era un monarca que creía en varios dioses. Era un rey que tenía como religión el zoroastrismo. Alguno dirá, bueno, ¿esto qué es? Sí, es una religión que nace de Zoroastro y es una religión que está basada en la existencia de dos principios divinos en lucha eterna. Una especie de yin y el yang, ¿verdad? Esa idea que está tan popular, pues ese es el zoroastrismo, una lucha de dos principios divinos, uno bueno, el creador del mundo, y otro malo, el destructor. Eso es lo que creía este Darío, Ciro de Persa, que existía un Dios supremo, un Dios grande. Para este Darío solo existía una divinidad altísima, la cual se llamaba Ahura Mazda. Ahura Mazda. De hecho, Darío luchó fuertemente con esta idea, con la idea de mantener en el imperio un solo Dios supremo, el Ahura Mazda. El politeísmo quería ahí luchar contra él, pero él se mantuvo firme en la idea de un solo Dios supremo, el Ahura Mazda. Y él, como rey, se proclamaba mediador entre el pueblo y Ahura Mazda, el elegido por este Dios supremo como su ayudante, como el intercesor, como su representante en la tierra. Así se veía el rey Darío. Según afirma la Enciclopedia Bíblica Internacional, de donde estoy sacando toda esta información, el rey, en este caso, no se autodenominaba Dios. Él no se consideraba a sí mismo Dios, aunque así le veía el pueblo, sino que hacía las funciones de sacerdote, hacía las funciones de pastor del pueblo, el que dirigía las ceremonias religiosas del pueblo, y además era el jefe militar ordenado por Ahura Mazda. Y como tal, por todas esas responsabilidades, él era un canal de justicia, prosperidad,
bendición y fertilidad en el cual su Dios llegaba al pueblo y bendecía la tierra. Esta era la idea que tenía Darío acerca de la religión. Aún así, este Darío estaba abierto a que otras religiones, como la de los judíos, quienes estaban bajo su custodia, adoraran y buscaran a su Dios dentro de su territorio. Él estaba abierto a que eso sucediera. Hermanos, ¿por qué estoy compartiendo todos estos datos? Que son muy resumidos, por supuesto, y que la historia es mucho más amplia de lo que estoy diciendo. Lo estoy diciendo y lo estoy compartiendo porque estos datos son muy importantes para que nosotros entendamos este capítulo 6 de Daniel. Hermanos, el capítulo 6 de Daniel ocurrió de verdad. Es un hecho histórico. Este personaje, este rey, existió de verdad. Tenía esta creencia de verdad. Pensaba así de ese Dios llamado Ahura Mazda. Es importante que nosotros conozcamos el contexto cultural de esa época, el contexto religioso, para poder entender la dinámica que existe en todo este capítulo 6 de Daniel, que es absolutamente maravillosa. Quedaos con esos datos, no se veía como Dios, se veía como un intercesor para ese Dios que él creía que se llamaba Ahura Mazda. No era politeísta, no creía en varios dioses, sino solamente en uno. Vamos a ello y vais a ir entendiendo poco a poco la dinámica mucho mejor al saber todos estos detalles. Versículo 1 de Daniel capítulo 6. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. No tenían que molestar al rey con ciertos asuntos, iban a estos gobernadores. Pero Daniel mismo, fijaos qué interesante, era superior a todos estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Entonces, desesperados, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí se dice, echa la ley, echa la trampa. A lo mejor lo sacaron de este texto. Se inventaron la ley y con la ley inventaron la trampa. Vamos a orar para que el Señor bendiga este estudio. Padre, muchísimas gracias te damos porque nuevamente podemos venir ante tu presencia. Tú eres el Rey. No hay otro Rey. Tú eres el Supremo. No hay otro Dios. Tú eres el Altísimo. No hay nadie como tú. Señor, tú eres el que vive. Y por eso nosotros sentimos tu presencia aquí en este lugar y podemos adorarte. Tú eres nuestro Salvador, el que ha rescatado nuestra alma del infierno, del pecado, de la ira venidera y nos ha dado vida eterna. Por eso hoy te adoramos, por eso seguimos adorándote juntos ahora en compañía de tu iglesia. Quiero rogarte, Señor, que nuestra adoración continúe ahora poniendo todos nuestros sentidos en este mensaje precioso que tú tienes en Daniel capítulo 6. Háblanos, transfórmanos. Tócanos por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, interven con poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Este rey Darío, Ciro el persa, como hemos leído, está ordenando su gobierno. Está poniendo una estructura en su reino con diferentes oficiales y con toda la intención, con toda la meta de que Daniel fuese el mayor de todos sus oficiales. Eso dice el versículo 3. El que estuviera por encima de los sátrapas. Los sátrapas eran los encargados de mantener el orden, de mantener la seguridad y de cobrar los impuestos. Podíamos decir que eran una especie de administrativos, podíamos decir que eran funcionarios del Estado. El rey tenía la intención de poner a Daniel por encima incluso de todos sus gobernadores, de todos sus ministros. En definitiva, quería hacer a Daniel el segundo hombre más importante de todo el reino. No es de extrañar que quisiera hacer eso. Por supuesto que no es de extrañar que quisiera ser a Daniel cabeza de toda la estructura del gobierno. Daniel tenía un espíritu especial. Eso dice el versículo 3. Daniel tenía un espíritu superior. Hermanos, esto quiere decir que Daniel tenía una buena actitud de trabajo, una buena actitud en su vida, un buen testimonio en su hogar y en su oficio. Y esto le convertía en objeto de envidias y de ataques. Es así. Suele suceder de esta forma. Esta es vuestra primera pregunta. Eso dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Dice el escritor, he visto asimismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Daniel era ejemplar. Daniel era tan fiel, dice el versículo 4, que aquellos que buscaban una falta en sus acciones, que aquellos que buscaban un error en su carácter, no lo podían encontrar. Era intachable. Y eso solo elevaba la envidia de estas personas. Eso solo corroía de envidia a estos gobernantes y sátrapas que estaban a su lado. Suele suceder así. Una persona que hace bien su trabajo a veces es peor tratada que aquellos que hacen sus chanchullos y sus trampas. Daniel era íntegro, Daniel era fiel, no por el rey simplemente, sino porque Dios era su Señor. Un servidor público en el cargo, atentos hermanos, un servidor público en su cargo por más de 50 años al que no se le podía encontrar nada malo. No, sin cuentas fraudulentas en paraísos fiscales, sin escándalos internos, sin un trato cuestionable, sin recibir ascensos a cambio de favores, no se dejaba manipular fácilmente Daniel, sin acusaciones por parte de su personal. Nadie pudo señalarle diciéndole que era un jefe que abusaba de sus trabajadores. No se le podía atribuir ningún escándalo. Intachable. Sus enemigos envidiosos no hallaron nada para acusarle. Así que tuvieron que inventarse algo. Como no podían acusarle de nada, tuvieron que inventárselo. Ya que lo laboral es perfecto, ya que es intachable lo que concierne a su trabajo, manipulemos un poco su integridad espiritual. Manipulemos un poco su integridad religiosa. Maquinemos un plan donde falle o falte el respeto al rey y a la ley del rey. Vamos a hacer una cosa, como sabemos que Daniel ora todos los días, vamos a decirle al rey que solo se puede orar al rey durante 30 días. Que durante 30 días solo se ore al rey o a través del rey. Como Daniel lo hace a su Dios, le vamos a pillar y ahí entonces podremos acabar con Daniel. Un plan, hermanos, donde la obediencia estaba en juego. Eso es lo que está en juego para Daniel. ¿Obedecería Daniel o seguiría haciendo lo mismo? Seguiría manteniendo su buena costumbre de orar al Señor. Hermanos, debemos recordar algo muy importante. Recordemos que los judíos, como nación, como pueblo, estaban en esta situación cautivos, prisioneros, porque desobedecieron la ley de Dios.
Llegaron a este punto porque una y otra vez desobedecían las órdenes de Dios. Una y otra vez abandonaban a Dios. Una y otra vez se iban tras ídolos, tras otros dioses. Abandonaban al Señor y le desobedecían. Por lo tanto, el Señor termina, después de haberle mandado reyes, profetas, uno tras otros, por más de 500 años, el Señor termina diciendo, se acabó. Y llega al cautiverio por causa de su desobediencia. Hermanos, Daniel es un ejemplo de lo que los judíos, debían haber hecho. Obedecer a Dios. Eso es lo que tenían que haber hecho. Un ejemplo es Daniel para su pueblo de lo que los judíos debían haber hecho. Cumplir y obedecer la ley de Dios. Por supuesto, a Darío, el rey, la idea, el plan, le pareció genial. La propuesta le iba como anillo al dedo. Esa era su creencia. Él era el intercesor, él era el mediador, él era el que ayudaba a ese Ahura Mazda a manejar los asuntos espirituales. Por lo tanto, la idea le gustó porque iba a favor de instituir en el reino una religión de un solo Dios. Por fin se está manteniendo esa idea. Por fin van a venir a mí. Por fin solamente van a buscar mi intercesión. Jamás pensó Darío que eso que sonaba tan bien a sus oídos, que eso que sonaba tan placentero a su corazón, en realidad era una trampa para acabar con Daniel. La ley que escribió, la letra que escribió, era una trampa para pillar a Daniel. ¿Por qué? Porque una vez que él escribía la ley, ya no se podía cambiar. Así es. Existía un principio establecido en el imperio medo-persa que cuando un rey firmaba e instituía un decreto, era tan firme que ni siquiera el propio rey que lo había escrito lo podía cambiar. Lo que el rey había escrito y había dicho, se había firmado, se había sellado por el propio rey, ya nadie lo podía cambiar. Esa era la ley y el rey ni siquiera lo podía hacer. No se podían cambiar porque se decía que el rey hablaba de parte de Dios. Ahura Mazda hablaba con él ponía la ley y como eso venía de su Dios, ya eso era irrevocable, no se podía cambiar. Hermanos, qué cierto es lo que dice el comentarista John Goldingay al respecto. Dice, un rey débil, maleable o demasiado amigable, en ese tiempo era igual de malo que el perverso Nabucodonosor. Igual de malo. Igual de malo era un rey que abusaba de su pueblo que un rey que se dejaba manejar por su pueblo. Era igual de malo para los bienes de su pueblo. Estos que hemos leído creyeron por un instante que su ley, la que habían escrito, podía vencer a la ley divina. Por un instante pensaron que esa ley de Persia iba a vencer a la ley que seguía Daniel. Vamos a ver qué ocurre. Versículo 10. Cuando Daniel supo del edicto, o que el edicto había sido firmado, entró en su casa, cerró todas las ventanas, se metió en su cama, apagó las luces, que nadie le viera, y ahí habló con el Señor. No. Abiertas las ventanas de su habitación, que daban a Jerusalén, esto es muy importante, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Por eso he dicho, hermanos, que hoy en libertad podemos decir cuán grande es Él. Podemos decirlo cuando las cosas se ponen difíciles. Daniel daba gracias todos los días. Ahora sabe que las cosas se están poniendo complicadas y ¿qué hace? Da gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Sigue adorando al Señor. Se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y le dijeron, ¿no has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones?
Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Fijaos el amor, el apego que le tenía este rey a Daniel. Luchó contra una ley que él mismo había firmado y sabía que ya no se podía cambiar, pero lo intentó. Llamó a su bufete de abogados y dijo, ¿cómo podemos cambiar todo esto? Y estuvo todo el día, pero cuando llegó la noche, ya ahí sí que no había vuelta atrás. Y dice el versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey. Le presionaron y le dijeron, ¿sabes, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado? ¡Qué casualidad, majestad! Hemos pasado por la calle y hemos visto a Daniel orando a otro Dios que no eras tú. ¡Qué casualidad! El hombre tenía las ventanillas abiertas, nosotros íbamos paseando por ahí y nos hemos dado cuenta. No, falso. Ellos sabían que Daniel hacía eso todos los días. Ellos solo necesitaban la ley, pues sabían que Daniel hacía eso todos los días, lo que hacía siempre. Por eso idearon su plan, porque sabían que iban a pillar a Daniel sí o sí orando a su Dios. Así lo hacía Daniel desde que llegó de Jerusalén. Así lo hacía Daniel desde que llegó cautivo a Babilonia. ¿Por qué lo hacía? Pues quizás porque Daniel conocía sus escrituras. Porque Daniel sabía su Biblia, porque Daniel sabía que el Salmo 55, versículo 17, así inspira a los creyentes. En la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Eso lo sabe Daniel y se pone al amanecer, al mediodía y por la tarde a orar a su Dios 3 veces. Daniel quizás también conocía lo que el rey Salomón dijo tan acertadamente. Fijaos lo que Salomón dice cuando en Primera de Reyes capítulo 8 Salomón dedica el templo que ha construido para Dios. Fijaos lo que dice Salomón, es impresionante a la luz del libro de Daniel. Daniel viene después de Salomón, Salomón viene cientos de años antes, Salomón construyó el templo, David no lo puede construir porque el Señor se lo prohíbe y le dice, será tu hijo Salomón quien lo construya. Y cuando el templo, por cierto, el mayor templo que jamás se haya construido sobre la tierra, dice lo siguiente Salomón, Primera de Reyes 8:46. Si pecan contra ti, esta es una súplica de Salomón a Dios. Si pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú, airado contra ellos, los entregas al enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga. Eso le estaba pasando a los judíos. Sea lejos o cerca. Y ellos recapacitan en la tierra a donde los hayan llevado cautivos. Si se convierten, qué bonito. Si se convierten y te suplican en la tierra de los que los cautivaron y dicen, pecamos. Esta es la conversión, un arrepentimiento, un conocimiento del pecado, diciendo, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de los enemigos que los hayan llevado cautivos y te suplican, a ver si os suena esto, y te suplican con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, Jerusalén, y la casa que yo he edificado en tu nombre, el templo, tú, oh Dios, oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Perdonarás a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las rebeliones que hayan cometido contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hayan llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. ¡Wow! Increíble que Salomón, es como si a Salomón le hubiesen contado la historia de Daniel. Es como si él ya supiese lo que iba a ocurrir.
Hey, si hacen lo malo, son llevados cautivos, son prisioneros, pero se ponen a orar todos los días con su mirada puesta en Jerusalén, en la tierra donde tú has dicho que ibas a colocar tu nombre, en el templo sobre el que las personas iban a buscarte a ti. Si ellos miran hacia allá, se arrepienten, se convierten, tú oirás y les perdonarás. Daniel confiaba en esa promesa. Por eso todos los días, con las ventanas abiertas, mirando a Jerusalén, oraba. Eso es lo que está haciendo Daniel, cumplir con la palabra de Dios. Pero esta vez dice el texto que oraba de rodillas, no de pie, como solía ser la costumbre. Ellos solían orar de pie, mirando, pero esta vez está orando de rodillas. Daniel está preocupado. Está preocupado por lo que le pueda pasar. Hermanos, Daniel sabía que la cosa más segura por hacer en esos momentos era obedecer radicalmente a Dios. Lo mejor que un creyente puede hacer en medio de la adversidad es obedecer radicalmente a Dios. Cuando un creyente está en una tesitura donde debe decidir entre dos cosas, lo que tiene que hacer es decidirse siempre por Dios. Decidir siempre hacer lo que a Dios le traiga más honra y más gloria. Daniel sabía que lo más seguro en ese momento no era cerrar las ventanas y orar en secreto. Lo más seguro en ese momento era invocar el nombre del Señor día, mediodía y noche. Día, mediodía y noche. Y dice el versículo 16 que entonces, cuando el rey oyó esa noticia de Daniel, quiso luchar para que no le sucediese nada. Pero como le presionaron, entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel. No tenía más remedio, lo había escrito. Y lo echaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, gloria a Dios, Él te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. Hermanos, esto no era una ejecución. No. Este castigo a Daniel no era una ejecución, porque las ejecuciones eran mucho más rápidas, eran más letales. La decapitación es lo que se hacía. Si querían acabar con la vida de Daniel al instante, hubiese venido un verdugo, le hubiese cortado la cabeza y ahí se acabó el asunto. Esto no es una ejecución, esto es algo diferente. O no tanto, porque esto es lo mismo que el horno de fuego. Exactamente lo mismo, un juicio por ordalia. No me miréis como si yo supiera del tema, no tenía ni idea de lo que es un juicio por ordalia. He tenido que aprenderlo, pero es esto lo que sucede. Un juicio por ordalia o un juicio divino, un juicio de Dios. Un juicio donde se piensa que la persona ha cometido un crimen, pero no se tiene toda la certeza, no se tienen todas las pruebas. Se cree que sí, pero no están totalmente seguros. Entonces, se hacía sufrir a la persona. En otras palabras, se le torturaba toda una noche y si superaba la prueba, entonces es que era inocente. Eso es lo que están haciendo con Daniel. Si superaba su prueba, entonces es que no era culpable, era inocente. Eso es el foso de los leones para Daniel. De ahí que el rey le diga en el versículo 16, qué interesante: Daniel, el Dios tuyo te libre. Si eres inocente, y yo creo que eres inocente, eso es lo que está diciendo el rey. Si eres inocente porque yo creo que tú eres inocente, tu Dios te va a librar. El foso fue sellado. Así que nadie podía decir que Daniel se escapó durante la noche y se volvió a meter por la mañana. No, porque el foso fue sellado con cuerdas, con cera, con un sello, con una piedra pesada. ¿A qué os suena esto? Igual que hicieron con Jesucristo. Para que nadie pudiese abrir la tumba. Si a alguien se le ocurría tocar una tumba que estaba sellada por el rey, perdería la vida. Y dice el versículo 19,
que el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Ahí no aparece Aura Mazda. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Me imagino un poquito de silencio ahí, una pausa. Entonces Daniel respondió: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué interesante. Daniel descansó mejor que Darío. Darío pasó una noche horrible en palacio y Daniel una noche estupenda en el foso de los leones. Maravilloso. Ya tuvo que darle Daniel un testimonio tan bueno a Darío. Ya tuvo que ser el testimonio de Daniel tan bueno para este rey como para que antes de oír a Daniel, como para que antes de oír hablar a Daniel, como antes de saber si tenía vida o no tenía vida, el rey dijese eso acerca de Dios en el versículo 20, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. ¿Cómo tuvo que ser el testimonio de Daniel para que un rey como este, el hombre más poderoso de la tierra, se arrodillase ante el foso y dijese lo que está diciendo? Por supuesto, el juicio por Ordalia funcionó. Se llevó a cabo. Dios declaró a Daniel inocente. Inocente. Y todo el mundo sabía ahora que Daniel era inocente. Pero fijaos en la escala, en el progreso de Daniel en este capítulo 6. Conspirado, o sea, conspiraron en su contra, perseguido, ora, y entonces es protegido, preservado, preferido y prosperado. Maravilloso. Es que así sucede con aquellos que confían en el Señor. Eso es lo que el Señor le dice a Josué en Josué capítulo 8. Medita en este libro de día y de noche y todo lo que hagas prosperará. Eso es lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo con los pecadores, que no se sentó con los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Medita en ella de día y de noche como hacía Daniel. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora que están en Suiza, hermanos, ¡qué corrientes de aguas! El Mediterráneo es un charco comparado con lo que hay allí, madre mía. Y cada árbol que había en la corriente de agua era verde, frondoso, lleno de vida. Eso dice el Salmo 1, que el que medite, que el que rumie las Escrituras será como un árbol de esos plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Daniel es un árbol junto a corrientes de aguas, día, mediodía y noche, alimentándose, orando, llegando al Señor y creciendo de tal forma que todo lo que hacía prosperaba. Como dice el Salmo 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Ese es Daniel, un monte que no puede ser movido. Jerusalén rodeada de montañas. Ese es Daniel para Dios, protegido, cubierto por la gracia divina. Y otra vez, como hemos leído, Dios envía a sus poderosos ángeles. Como dice la canción de nuestro querido Marcos Vidal, cuántas arrugas en sus faldas por cubrirme a mí la espalda sin temor. Gregarios de lujo a mi servicio. Esos son los ángeles, gregarios de lujo a nuestro servicio. Otra vez, Dios utiliza a sus ángeles para ayudar a Daniel. Y no sabemos si Daniel vio o no vio al ángel. Lo que sí sabía es que Dios envió a un ángel para sacarle de esa situación. Dice Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores
enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquellos que han confiado en Jesucristo, aquellos que han sido elegidos por Dios para salvación, Dios los cubre con sus ángeles. Dios los protege con sus ángeles. Dice el versículo 23, que al oírle se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión, ningún rasguño se halló en él. ¿Por qué? ¿Porque era muy fuerte? ¿Porque se movía con rapidez allí en el foso? ¿Como un ninja? No. Porque había confiado en su Dios. Por eso Daniel no solo fue un testimonio para los que vivían con él, sino que más adelante, cientos de años después, un autor escribe Hebreos 11, versículo 33, y dice que los héroes de la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Ese es Daniel, el que el Señor libró de los leones. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Hermanos, qué maravilla. El Señor nos libra. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Él había confiado en su Señor. Dice el versículo 24 que luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron ellos echados al foso de los leones con sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dice el Salmo 7, versículo 14, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, lo ha hecho profundo, pero el hoyo que hizo fue para que él cayera. Su iniquidad recaerá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Estos cavaron una fosa para meter a Daniel. Al final acabaron ellos dentro. Hermanos, la justicia existe porque es justicia divina. Y el Señor va a recompensar a cada uno por sus actos. Terminamos leyendo versículo 25 en adelante porque no tienen desperdicio. Yo no sé si esto fue la salvación de Darío o no, pero suena muy bien. Dice entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, o en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él, el Dios de Daniel, es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Esto me recuerda mucho, hermanos, a algo que por aquí dijo un tal Nabucodonosor. Su dominio, capítulo 4, versículo 34, es sempiterno, su reino por todas las generaciones. Ahora, otro rey que no tenía que ver nada con Nabucodonosor, otro rey que vino después de otro rey, dice que Él es el Dios viviente, que permanece por todos los siglos, que su reino jamás será destruido y su dominio permanecerá hasta el fin. Él salva y libra. ¡Wow, qué bonito! Agárrate al Señor, porque Él salva y libra. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y dice el versículo 28 que Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. Hermanos, este último versículo lamentablemente no está todo lo bien traducido que debería, porque el y que hay ahí en ese versículo 28 en el original bien puede ser es decir, y el versículo en el original no está en singular, no está en plural, sino en singular. Por lo tanto, el versículo 28 es el reinado de Darío, es decir, de Ciro, el persa. Eso ocurrió a este Ciro. Hermanos, Ciro, como ya hiciera Nabucodonosor,
se encontró con el poder de Dios. Eso es lo que ocurre aquí. Un encuentro con el poder de Dios. Se dio cuenta que la única ley que no podía ser revocada, que no podía ser abrogada, es la ley de Dios. De hecho, la ley de Dios pudo mucho más que la ley de Media y de Persia. Hermanos, la ley con mayúsculas venció a la ley con minúsculas. Es así siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Aquellos que la obedecen, que la siguen, permanecen para siempre. Los poderes paganos, hermanos. El poder del mal, a veces, en ocasiones, nos pone bajo una tremenda presión. Suele ocurrir, pero esos poderes, ese mal está destinado al final a ponerse, a postrarse ante el nombre que es sobre todo nombre. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 45, versículos 23 y 24. Por mí mismo hice juramento, dice el Señor. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Esto sí que no puede ser cambiado. Esto sí que jamás podrá ser revocado. Que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y de mí se dirá, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Eso es lo que está pasando en este final del capítulo 6 del libro de Daniel. Un encuentro con el poder de Dios que hace que el rey se arrodille y diga, el reino de Dios es el que permanece para siempre. Ni Babilonia, ni medos, ni persas, ni griegos, ni romanos, ni estadounidenses, ni chinos, ni españoles, ni ingleses, lo siento Phil, ninguno. Todo reino caerá y se arrodillará, porque esta ley es superior a cualquier ley. Y esta sí que no puede ser cambiada. Ahora bien, el mayor encuentro que una persona puede experimentar con el poder de Dios no es un milagro de sanidad. Por muy maravillosos que sean los milagros de nuestro Dios. El mayor encuentro que una persona puede experimentar con el poder de Dios no es que Él cierre la boca de los leones para que no nos devoren. Por muy maravilloso que es este milagro que Dios hace con Daniel. El mayor encuentro con el poder de Dios que un hombre puede experimentar y vivir es el de la cruz y la resurrección de Cristo. Ese es el mayor encuentro que tú y yo podemos experimentar en nuestra vida con el poder de Dios. Este es el mayor encuentro que un ser humano puede experimentar con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el encuentro más grande que existe. Porque eso es lo único que puede darle a la persona lo que verdaderamente necesita. La gracia divina. No hay nada más poderoso que la gracia de Dios. Ese es el encuentro que tú y yo necesitamos. El encuentro con su gracia. La experiencia de Daniel, pues sí, es un anticipo de lo que viviría Jesús. Un hombre sin culpa, fiel a Dios en todos sus caminos, destacado por la oración, fue condenado a muerte por los celos de quienes no querían verle exaltado. Condenado por la conspiración de sus enemigos y la ley del país. Arrojado a una habitación de piedra destinada a ser su tumba. Se hizo rodar una piedra sobre la salida, pero aun siendo poderosa y feroz, la muerte no pudo tocarlo. Una mañana la piedra se quitó y el hombre que había dentro salió victorioso. Eso dice el pastor David Guzik con respecto a este paralelismo. Son historias paralelas, con la gran salvedad, hermanos. Con la gran salvedad que la de Cristo salva a todo aquel que cree en Él y le recibe. La historia de Daniel nos ayuda a saber que Dios tiene todo el poder. La historia de Jesucristo nos hará experimentar que Dios tiene todo el poder. En la cruz, hermanos, en la cruz pasa todo. Por la cruz pasa todo. La realeza se obstina
como dice la canción, la cabeza del Señor se inclina y nuestra pobreza se termina. En la cruz ocurre todo. Darío cae. Daniel es exaltado. Y los que confían en el Señor de Daniel podrán progresar hacia adelante. Tienes, mi hermano y mi amigo, si aún no lo has hecho, o si llevas tiempo sin hacerlo, sin reconocerlo, sin experimentarlo, tienes que decir como Darío, tú eres el Dios vivo. Tienes que decir, tú eres el único Dios activo y poderoso. Eso significa Dios vivo, que está en activo y es poderoso, el Dios de la historia. Tú eres el Rey que reina por siempre. Ese Dios no se quedó en Daniel capítulo 6. Ese es un buen culmen a nuestra historia. Ese Dios vivo no se queda en el Antiguo Testamento, sino que vive hoy y está del mismo modo con todos nosotros. Confiemos en nuestro Dios. Su poder lo necesitamos, como lo necesitó Daniel. Si tú no has experimentado aún el toque especial, poderoso del Señor, yo te invito a que lo hagas y que no tardes más. No sabes cuántos fosos puede traerte la vida. Si tú lo has hecho y llevas tiempo sin disfrutarlo, sin gozarte en la idea de que el reino de Dios controla todo, que el Rey está al control, que el Rey vive y está activo y es poderoso, yo te invito a que hoy te regocijes en el Señor y puedas confiar, crecer en fe para la gloria de Dios. Vamos a orar y luego tomaremos nuestra Santa Cena. Bendito Dios y Padre Celestial, ante ti nos postramos y como Darío, nosotros confesamos también que tú eres el Dios viviente. No hay otro. Tú vives desde siempre y por siempre. Y tu reino es más poderoso que cualquier otro reino. Incluso más poderoso que esos reinos que pueden haber en nuestra vida. Aquellos reinos que quieren controlar nuestro corazón y nuestra alma. Tú has vencido al reino del mal y a cualquier reino humano. Por eso nos acogemos a ti, como hizo Daniel y como luego con su testimonio hizo también este rey. Nosotros nos acogemos a ti, nos agarramos a ti y te pedimos que tú nos ayudes a permanecer cerca de ti, como la vid, a estar cerca tuya. Ayúdanos, Señor, a poder tener este encuentro diario contigo. Y aquellos que no lo han experimentado aún, yo te ruego que tú les toques y que tú salves sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.